Hola, mi nombre es Michelle Ávila Cuevas, soy estudiante en el Colegio de Bachilleres, pertenezco al grupo 327 y en esta ocasión voy a estar presentando el tema de el funcionamiento de un motor eléctrico, de un generador eléctrico, de un transformador y voy a estar realizando un ejercicio de embobinado. Bueno, voy a empezar definiendo el motor eléctrico y su funcionamiento, que realmente es muy sencillo. Consiste en que pones electricidad en un extremo, y una varilla gira en el otro extremo. Entonces, esto te da el poder de poder accionar cualquier máquina. Para empezar, el motor eléctrico es una máquina electromecánica que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. En otras palabras, los aparatos que producen una fuerza de rotación se conocen como motores. El principio de funcionamiento del motor eléctrico depende sobre todo de la interacción entre el campo magnético y el eléctrico. Los motores eléctricos son importantes para la vida moderna y se utilizan en aspiradoras, lavavajillas, impresoras, bombas de agua, coches, imprentas y así muchos más. Los principios físicos que rigen el funcionamiento de un motor eléctrico se conocen como la ley de Ampere y la ley de Faraday, que la expliqué en la tarea pasada. Voy a resumir qué significa la ley de Ampere para que podamos tener más claro el funcionamiento del motor eléctrico. Y bueno, este establece que un conductor eléctrico que se encuentra en un campo magnético experimentará una fuerza si cualquier corriente que fluye a través del conductor tiene un componente en ángulo recto con ese campo. En consecuencia, la inversión de la corriente o del campo magnético producirá una fuerza que actuará en la dirección opuesta. Y bueno, la ley de Faraday, y como ya lo había dicho antes en el otro video, establece que si un conductor se mueve a través de un campo magnético, entonces cualquier componente de movimiento perpendicular a ese campo generará una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Cuando una corriente eléctrica comienza a desplazarse por un cable, crea un campo magnético a su alrededor. Y si colocas el cable cerca de un imán permanente, este campo magnético temporal interactúa con el campo del imán permanente. Bueno, ya sabemos que dos imanes colocados cerca uno del otro se atraen o se repelen, que también eso lo vi en el video de magnetismo. De la misma manera, el magnetismo temporal alrededor del cable atrae o repele el magnetismo permanente del imán, y eso es lo que hace que el cable rote. En esta imagen podemos ver algunas partes del motor eléctrico, que vendría siendo el ventilador, el rotor, el estator, rodamientos, eje, bobina y carcasa, que prácticamente son las partes que cualquier motor eléctrico tiene. Y bueno, ahora voy a explicar el funcionamiento del generador eléctrico, que es el que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, al contrario del motor eléctrico, que como vimos, transforma la energía eléctrica a energía mecánica. Dado que la corriente eléctrica se produce por un movimiento de electrones, el generador eléctrico se sirve de un campo magnético para producir este movimiento. Al girar una bobina conductora entre los polos de un imán, se produce una variación en el flujo del campo magnético, generando una fuerza electromotriz capaz de generar corriente eléctrica alterna. Un generador como este recibe nombre de alternador. Al contrario que el generador, el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Al conectar la bobina a una corriente eléctrica continua, se genera un campo magnético en ella e interacciona con el campo magnético del imán en herradura. Esta interacción provoca que la bobina gire sobre sí misma. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canaliza el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre de cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale, o sea, que
que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa: si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. La potencia que es del voltaje por la corriente es igual de los dos lados. Ahora voy a resolver un ejercicio de bobinado, pero para poder resolverlo tengo que explicar primero qué es la inductancia, ya que en el ejercicio que voy a resolver voy a estar ocupando su fórmula y pues necesitamos entenderla primero antes de utilizarla. Antes de empezar a hablar de la inductancia, vamos a centrarnos en este circuito representado en la imagen, donde podemos observar claramente una resistencia eléctrica que se simboliza por la letra R y el generador de fuerza electromotriz, que se simboliza con la letra E. La corriente eléctrica de intensidad I genera un flujo magnético a través del propio circuito. Este flujo, que no es causado por influencias externas al circuito, es proporcional a la intensidad de corriente eléctrica que lo creó. Es decir, donde la constante de proporcionalidad L se llama inductancia o autoinductancia. Cuando la propiedad principal de un componente de un circuito es su inductancia, en el caso de una bobina, este componente se llama inductor. En los diagramas de circuitos eléctricos, un inductor se simboliza así. La unidad de la inductancia es el Henry, representada por una letra H, llamada así en honor de Joseph Henry, maestro y físico estadounidense pionero en el estudio del electromagnetismo. Como el fenómeno de la inductancia se debe a que un cambio en la corriente en una bobina induce una fuerza electromagnética en ella, el Henry se puede definir en términos de la fuerza electromagnética inducida por unidad de rapidez de cambio de la corriente. Por tanto, la inductancia equivale a un Henry. Si la rapidez de cambio de la corriente es de 1 ampere por segundo e induce una fuerza electromagnética de 1 volt. Para poder saber la fórmula de la inductancia, es necesario saber que la fórmula geométrica de la bobina afecta su inductancia directamente. Es por ello que existen diversos inductores con formas y tamaños, en donde el número de espiras y la longitud del conductor juegan un papel importante. En algunos casos se encuentran con un núcleo de hierro y en otros no. Pero en este caso, una bobina larga de sección transversal uniforme, su inductancia se calcula mediante la siguiente fórmula, donde la L representa la inductancia de la bobina expresada en henrys. Ese símbolo, que no recuerdo su nombre, representa la permeabilidad magnética del núcleo medida en Webers sobre ampere metro. La N representa el número de espiras de la bobina. La A representa el área de la sección transversal del núcleo en metros cuadrados. La L, minúscula, representa la longitud de la bobina en metros. Bueno, el ejercicio que voy a realizar es el siguiente, el cual nos dice: un alambre de cobre se enrolla en forma de solenoide sobre un núcleo de hierro de 5 centímetros de diámetro y 20 centímetros de largo. Si la bobina tiene 550 vueltas y la permeabilidad magnética del hierro es de 1.8 por 10 a la menos 3 Webers sobre ampere metro, calcular la inductancia de la bobina. Para resolver este ejercicio nosotros vamos a estar utilizando la fórmula de la inductancia, que es esta, la cual yo ya había explicado qué es lo que significaba cada uno de sus componentes. Y para empezar necesitamos llenar los datos, que son cada una de las letras que necesitamos para la fórmula, con los números que nos dan en el problema. Para empezar nos dice que el núcleo de hierro tiene 5 centímetros de diámetro, por lo que el primer dato que tenemos es el diámetro. Como dice 5 centímetros, ponemos 5 centímetros. Y luego lo reemplazamos a metros para que sea más sencillo hacer el procedimiento, que serían 0.5 metros. Después nos dice que tiene un largo de 20 centímetros y vamos a representarlo por la letra L, que sería la longitud, pero lo necesitamos en metros igual que el diámetro, entonces ponemos que son 20 centímetros igual a 0.2 metros. Después nos dice que la bobina tiene 550 vueltas, entonces la N, que representa el número de vueltas, va a significar 550. Por último nos está diciendo que la permeabilidad magnética del hierro es de 1.8 por 10 a la menos 3 Webers sobre ampere metro. Entonces ese dato es el que vamos a poner aquí en permeabilidad magnética.
Antes de resolver directamente en nuestra fórmula, debemos calcular el área de la sección transversal del núcleo, por lo que a partir del diámetro aplicaremos la siguiente ecuación. Para sacar el área necesitamos sacar el pi del diámetro al cuadrado y lo dividimos entre 4. Una vez que sustituimos la fórmula nos queda de la siguiente manera, donde área es igual a pi del diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazando ponemos pi y entre paréntesis el diámetro, que serían 0.05 metros. Antes lo había puesto mal, me había faltado un 0, pero aquí ya está corregido. Entonces son 0.5 metros al cuadrado y lo dividimos entre 4. Esto nos da un resultado de 1.96 por 10 a la menos 3 y estamos hablando de metros cuadrados. Y ya una vez que tenemos el área, lo sustituimos en la fórmula del inductor, que es esta, como ya sabemos, como ya lo expliqué. Entonces nos queda de la siguiente manera. La inductancia de la bobina es igual a la permeabilidad magnética por el número de espiras al cuadrado por el área de la sección transversal sobre la longitud, que nos daría lo siguiente: 1.8 por 10 a la menos 3 por 550 al cuadrado por 1.96 por 10 menos 3 sobre 0.2 metros. Como se dan cuenta, estamos sustituyendo todos los valores que ya habíamos conseguido anteriormente. Y si ponemos todo eso en una calculadora, nos da el resultado 5.33 henrys. Entonces, esto significa que la inductancia que tenemos es de 5.33 henrys. Y bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido, como lo digo siempre, porque soy muy insegura con estos trabajos. Pero bueno, hice lo que pude, se hace lo que se puede, profe. Espero que no me haya equivocado mucho, aunque sea. Que no haya hecho mal el ejercicio, o que no me haya equivocado de ejercicio más bien, y que haya hecho otra cosa. Y bueno, muchas gracias por ver. Y pues ya, nos vemos en el siguiente corte, ¿no? Hasta luego.